Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieran disfrutar de un libro y no tienen tiempo de leerlo, pero sí de escucharlo. Todos los derechos son del autor. La profecía del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 21. Siempre supe que haría algo estúpido, le dijo Myuxu a Elena, después de que las dos decidieron aterrizar y caminar tranquilamente alrededor de la cerda del pozo. ¿Eric Acosta o Simone Blakely?, le preguntó el alto ángel, que llevaba vestidos intrincados y fuertemente bordados, como Norma, y mantuvo su pelo negro en un corte corto y puntiagudo cubierto con un tinte dorado. Simón, la víctima en la cama, el don Juan. Estuve escuchando que tenía una debilidad grande por las mujeres. Myuxu levantó las manos con un don por el piano, los ojos oscuros que habían alineado con un kohl negro brillante. Era un hombre guapo, y lo sabía, sacudió la cabeza. Pero los hombres guapos abundan entre los inmortales. Has volado aquí con uno de los más bonitos de todos. ¿Simone Blakely se creyó lo suficientemente hermoso como para superar a los demás? No fue tan tonto eso. Myuxu apretó las alas, de color marrón pálido con hilos delicados de bronce reluciente. No soy uno de esos ángeles que creen que hay que destruir a un vampiro para darle forma. Prefiero tratarlos como adultos y darles opciones. El ángel suspiró. He tenido exquisitos brillantes, pero también he tenido más de un fracaso espectacular, incluyendo a Simón. Extendió sus alas antes de volver a plegarlas. Su color era inusual, porque su ala izquierda tenía una banda de plumas primarias, negras, mientras que su derecha no. Era inteligente y era superficial, y también era un amante tan dotado que nunca le faltaban compañeras de cama. Con las cejas elevándose hasta la línea del cabello, Elena miró al fuerte ángel tan hábil como un martillo de guerra, como cuando tocaba el piano. ¿Tú? Myuxu inclinó la cabeza, más cerca de Elena. Una voz de contralto fue baja cuando dijo: fui tentada. Es cierto, pero supe en el momento en que entré en la cama con él, que por eso pensaría que podría violar su contrato con impunidad. Esa era la cosa que el querido e imprudente Simón pensó, que pudiera manipular a todos en su cuerpo. Elena escuchaba y mantuvo un ojo furtivo en sus alas para asegurarse de que no se estaban arrastrando. En el departamento de buenas noticias, su cabeza ya no palpitaba, y después de haber comido 3 barritas energéticas en el vuelo, tenía su hambre bajo control. La sensualidad de Simón podría haberlo mantenido en una buena posición en el mundo inmortal. La voz de Myuxu era contemplativa. Me aseguraré de que pudiera mantenerse en una profesión legítima al final de su contrato, pero pensé que era mucho más probable que se encontrara en un mortal rico o inmortal. Ya sabes cómo son esas cosas. Sí. Muchos de los genéticamente bendecidos se ganaban la vida como dulces de brazos. Elena no veía nada de malo en eso mientras fuera un intercambio honesto, siempre y cuando ambas partes fueran adultos que tenían el control total de sus facultades. ¿Cómo terminó en una mala parte del barrio? Mis amigos que trabajan en el caso me dicen que estaba compartiendo un apartamento que estaba a un paso por encima de un basurero. Verás, Simón no parecía entender que una vez que llegas a un acuerdo con un inmortal, te mantienes fiel. La mirada de Myuxu se posó más allá de la oscuridad de la noche. Así que rápidamente se ganó la reputación de ser poco confiable y capaz de hacer trampa. Otra sacudida de su cabeza. Los ángeles y vampiros que tienen la edad suficiente para apoyar a los amantes en el estilo de vida al que Simón aspiraba, no lo perdonarían.
Tuvo suerte de haber escapado con su vida. Los pelos de la nuca de Elena se erizaron. ¿Es posible que una de las personas a las que engañó haya decidido castigarlo con la muerte? Pues han pasado algunos años desde que estuvo activo en el mundo inmortal de esa manera. Juntando sus manos detrás de su espalda, Myuxu tomó un momento para considerar sus siguientes palabras. Más bien, yo diría que fue castigado con el corte más doloroso que todos. Había sido olvidado, dijo por fin, pero no me sorprendería en absoluto si hubiera una mujer involucrada en alguna parte. Una mirada a Elena, los ojos de Myuxu de color marrón claro, con un inusual tono amarillento que le recordaba la mirada penetrante de un tigre. Era firme en sus gustos, siempre mujeres, jóvenes, sí, pero adultas. ¿Entiendes? No le gustaban los niños en los que respecta a los placeres de la carne, ya que no lo acusaría de esa perversión. Entiendo. Los núbiles y encantadores también eran requisitos previos, y muchos vampiros, así como mortales, caen en ese grupo. ¿Sabes algo sobre el otro vampiro que fue asesinado? ¿Eric Acosta? ¿No? Myuxu asintió cortésmente con un viejo vampiro caminando en la dirección opuesta, antes de retomar el hilo de su conversación. Creo en dar a mis vampiros la verdadera libertad cuando hayan terminado su contrato. No los mantengo en ningún tipo de correa, pero me enorgullece decir que muchos de los míos se mantienen en contacto. Incluso las ovejas negras como Simón vuelven a mi órbita de vez en cuando. Una sonrisa triste. Nunca me contó de sus trampas. Lo supe de los ángeles malvados que sabían que él había sido uno de los míos. De Simón obtuve grandes planes e incluso mayores promesas de lo que un día sería. Me has dado una imagen mucho más clara de él. Elena trabajaría con Ashwini y Jambier para ver si podían desenterrar más sobre la vida amorosa de Simón, los celos o los amantes rechazados, capaces de obtener un rencor brutal y despiadado. El problema era que el motivo dejaba demasiados agujeros vacíos sin llenar. Acosta, ella, podía explicarlo como un daño colateral por haber estado allí en ese momento, pero Harrison había sido acosado. Además, a Simón solo le gustaban las mujeres, pero el posible asesino que Elena había visto era masculino. ¿Un marido celoso? ¿Novio, tal vez? Una ráfaga de viento tuvo unos mechones de su cabello volando en alto, antes de que Ilium aterrizara frente a ella y Myuxu. Inclinándose con la gracia del viejo mundo, con las alas encendidas en una exhibición llamativa, dijo: «Mi adorable Myuxu, ha pasado demasiado tiempo desde que te oí tejer sueños de fiebre con tus dedos». Risas roncas de Myuxu. Eres tan juguetón y tan malvado como siempre. Ya veo. Elena captó las miradas compartidas entre los dos y se preguntó si era así. Ilium tenía un gusto excelente. Sin embargo, cuando Ilium se unió a ella y a Myuxu, los dos hablaron solo como amigos íntimos que tenían una historia muy apreciada entre ellos, pero sin enredos presentes. Al detenerse en una de las grandes ventanas de vidrio que permitían a los curiosos echar un vistazo, Elena observó la burbuja de lava y la espiga, formándose y reformándose en extraños patrones sobrenaturales. Delante de sus ojos se formó la imagen fundida de un búho. «Está vivo», murmuró, rascándose de nuevo ese punto en su pecho. «Hija de mortales». Elena se congeló ante la estérea voz femenina en su cabeza. «Estás despierto de nuevo». Un suspiro que contenía un cansado tan exquisito.
Hija de mortales, repitió la voz. No me despertaré a tiempo para verte. Estás destinada a caer. Aterrada, Elena miró a la lava. Escribiré mi propio destino. Este no es el destino. Esto es un nacimiento. Debes terminar para que el otro viva. Frío en su sangre ahora. ¿Rafael? Un susurro rígido. ¿Necesito morir para salvar a Rafael? Lo haría sin pensar, sin dudarlo. Sin respuesta, sin sensaciones de presencia, los sonidos de la conversación de Mewxwo e Ilium se filtraron en un sentido pasado que se había bloqueado en el silencio, mientras hablaba con el ser que no estaba allí, excepto que era femenino, antiguo, tan dolorosamente viejo, apenas despierto. Esa fue la voz en la cabeza de Elena, una voz que evocó su muerte. Debes terminar para que el otro viva. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer con eso? ¿Cómo demonios se suponía que iba a procesarlo? Ilium le dio un impulso discreto en el aire cuando llegó la hora de que regresaran a casa. Hizo que pareciera que solo estaban jugando, que Elena estaba siendo arrastrada por diversión. Se preguntó si no estaba anclada por el peso de la piedra en su abdomen, su sangre como plomo. Apenas habían llegado a Manhattan cuando sintió el golpe del viento en su mente, el susurro del mar. «Bepti, veo que has estado jugando con tu campanilla en mi ausencia». El corazón apretado de Elena se estrelló en la alegría mientras buscaba a su arcángel. «¿Dónde estás?» Con una barrida del aire, Rafael se elevó desde el cielo nocturno muy arriba. Al ver a Rafael, Ilium levantó una mano en una ola antes de alejarse en otra dirección. «Ahora mira», dijo Elena, con una mueca burlona. «Lo has asustado. Tu campanilla está hecho de cosa más severa. Le he pedido que compruebe una línea de frontera». Bajando y luego subiendo, Rafael la agarró por la cintura. Elena dobló sus alas instintivamente sobre su espalda y le rodeó el cuello con los brazos. ¿Te recuerdas? Viejos recuerdos en su rostro, de un amor entre un joven ángel y una mujer mortal, de un arcángel forzado a tomar una decisión cruel. Es difícil lastimar a un niño que has visto crecer hasta convertirse en un hombre. Elena no podía imaginar el horror de ese día. Rafael e Ilium, atrapados por la ley angelical y sin ninguna salida. Si el amante de Ilium no hubiera hablado, pero ella lo hizo, y al hacerlo había sellado todo el destino de ella como el de Ilium. ¿Lo mantuviste ocupado la mayor parte del día a propósito? Ilium había trazado su apretado programa para ella, mientras intentaba evitar el aburrido mientras veían las imágenes de seguridad. Es el único regalo que puedo darle en este día. Sosteniéndola con un brazo alrededor de su cintura, él ahuecó su mandíbula y la mejilla con el otro. Dimitri tenía la intención de asignarle otra tarea cuando los vio a los dos juntos en el dormitorio de Vivek. Me alegra que no haya interrumpido. Terminamos divirtiéndonos. Tal vez lo suficiente para aliviar el doloroso aniversario. ¿Tenemos que prepararnos para un volcán? No por ahora. He dejado un equipo para monitorear las actividades geométricas. No debería existir, pero es suave en el esquema de las cosas. La yema de su pulgar rozando su pómulo. Tu cara habla de agotamiento, y sin embargo, vuelas con las horas más oscuras antes del amanecer. ¿Por qué no estás durmiendo en la cama? Incapaz de contener su necesidad por más tiempo, Elena se volvió para besarle la palma de la mano. Has estado fuera muchas horas. Rafael inclinó la cabeza hacia la suya. ¿Me extrañaste, Elena mía? Como el aire de mis pulmones, como la sangre en mis venas.
No había escudos entre ella y su arcángel. No había secretos. ¿Bailarás conmigo?, susurró ella con sus labios contra los de él. El segundo corte en su antebrazo fue una pulsación apagada en el fondo que ignoró con feroz enfoque. Te extrañé mucho hoy, Pepti. Ojos azul fuego ardieron con poder angélico. Cada pestaña de obsidiana definida contra la claridad cristalina. ¿Qué tinieblas te retienen? ¿Te están doliendo las alas? Más tarde. El resto podía esperar. Dentro de ella había un hambre de sentirse real, sentirse fuerte, sentirse Elena. Te necesito. En respuesta, los lanzó hacia el cielo con un poder violento. Gritó de alegría, sabiendo que nadie podía oírlos, nadie podía verlos. Rafael había envuelto en glamour esa piel de invisibilidad que solo los arcángeles podían producir, y ni siquiera todos. ¿Al río o al mar? Rafael murmuró la pregunta en su oído. Su aliento era cálido, sus brazos fuertes y su cuerpo un poderoso refugio. Elena sabía que nunca la dejaría caer. Desde el momento en que se había convertido en suyo, Rafael había estado allí para ella de una manera que nadie más había estado en toda su vida, ni siquiera su madre. La traición de Marguerite había sido la más dolorosa de todas. El mar, dijo ella. Estoy demasiado enojada por la ciudad hoy. ¿Estás pensando en tu madre otra vez?, dijo Rafael mientras los llevaba a lo alto de Manhattan. La amo hasta que duele, y estoy tan enojada con ella. En ese extraño y triste sueño, le había dicho a Marguerite que no tenía miedo, pero de lo que no había hablado era de la otra emoción que era un calor ardiente en su psique. A veces pienso que la he perdonado, entonces recuerdo la soledad y el miedo y cómo la encontré. Vi el cuerpo de mi madre colgando del techo. ¿Cómo pudo ella hacerme eso, Rafael? Su respuesta contenía un conocimiento que no muchas personas poseerían jamás. Kalyani se hace la misma pregunta y no puede adivinar una respuesta. Es una cosa de locura que hace que una madre olvide a su hijo. Eso es exactamente lo que me hace querer controlar, sacudirla y zarandearla. La voz de Elena era piedra triturada y arena gruesa. Mamá estaba tan perdida en su dolor por Belle y Ari que solo se olvidó de Beth y de mí. Ella se olvidó de Jeffrey. Marguerite no había sido una esposa trofeo, ni siquiera había sido la clase correcta de esposa para un hombre de la riqueza y la reputación de Jeffrey. No, ella había sido una esposa amada. Casi puedo entender en qué se ha convertido, dijo Elena, tal como es ahora. Pasó los dedos por el cabello de Rafael mientras los dos volaban hacia la noche. Sería como si eligieras dejarme. Me pasaría el resto de mi vida preguntándome por qué no podías venir a mí, por qué no podías confiarme tu dolor y tu sufrimiento. Nunca te dejaría, Elena. Un filo letal en cada palabra. Tal cosa es una imposibilidad. Sé que nunca me dejarías, no por elección. La cascada lo empujaría llevándolo al poder. Otras fuerzas en el mundo inmortal tratarían de robárselo, pero Rafael nunca tomaría la decisión que Marguerite había hecho. Solo lo está usando como un ejemplo. Encuentra otro ejemplo, por favor. La risa estalló a través de la ira, rompiéndola en fragmentos de hielo que se derritieron en el calor entre ellos. Sumergiéndose en la fuerza de su amor y compromiso, usó su voz más penitente para decir: me disculpo por incluso usarlo como un ejemplo hipotético. Él le dirigió una mirada severa antes de asentir hacia abajo. Mira allá. Siguió su mirada. Ella vio un bote a reacción buscando en el agua. Era una cosa negra y elegante con lo que podrían haber sido llamas láminas a los lados.
Era difícil ver en la oscuridad. La única luz venía del barco. Lujoso. Mira más de cerca. Ella entrecerró los ojos cuando él cayó más bajo, pero era un olor que flotaba en el aire. Chocolate, piel y champán, lo que le dio la intensidad del hombre del timón. ¿Dimitri? No sabía que él tenía un barco. Ese es el Honor, la nueva adquisición personal de Dimitri. Una pausa antes de que él dijera: ¿debo nombrar algo en tu representación? Elena fingió pensarlo. Tal vez la próxima vez que compres un jet, dijo solemnemente. Lo llamaré el ángel cazador. Elena amenazó con golpearlo. Rió hasta que sus ojos se convirtieron en luz pura y fuego, bailando sobre sus primarias, y se sintió como una intoxicación. Su beso fue alimento para su alma reseca, el polvo de ángel que cubría sus labios sin previo aviso, delicioso y erótico, delicioso y adictivo, la mezcla especial que él creó solo para ella. Rafael. Ella lamió su lengua contra la de él, una aceleración fundida en su núcleo. Hasta aquí el capítulo 21 de La profecía del arcángel. Gracias por escucharme.